Bueno, vamos a conversar sobre la Convención Constitucional, sobre este punto de llegada, que es al mismo tiempo punto de partida, ¿no? La entrega del texto constitucional al presidente de la República y el cierre del proceso de escritura de esta propuesta de Carta Fundamental con el abogado de Derechos Humanos y convencional también por la región del Maule, Roberto Celedón. Roberto, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Encantadísimo, encantado de estar. Radioanálisis me pareció escucharte. Así es. Qué bonito, porque me recuerda a la revista Análisis. Bueno, una revista muy importante en la historia de nuestro país y de nuestra profesión también. Justo ayer estaba con una periodista mayor y hacía homenaje a esa generación de periodistas. Bueno, algunos de los ex periodistas de análisis aún son compañeros nuestros, así es que Sí, también, eso es, les aprovechamos de rendir nuestro tributo. Vamos a nombrarlo. A Juanita Rojas trabajó en Revista Análisis y Felipe exactamente. Pozo también trabajó en Revista Análisis, así es que a estos dos compañeros también mi homenaje. Íbamos a hablar de otra cosa, pero déjeme, ya que usted hizo la mención, Roberto, mencionar una sola cosa. ¿Ah? Esa generación de periodistas es la generación a la cual le ha tocado ejercer nuestra profesión en las condiciones más difíciles en toda la historia de Chile. Era una circunstancia donde ejercer el periodismo equivalía a arriesgar la vida, literalmente, no en sentido figurado, así es que merecen todo el reconocimiento de los periodistas que hemos venido después. Hecha la mención, Roberto, partamos con la entrevista y quería preguntarle cuál es su apreciación en general, antes de entrar a temas puntuales que le quiero preguntar, de cómo ha sido este proceso. Mira, cómo lo hemos vivido los convencionales Ujú. es distinto a cómo los medios de comunicación expresan de las cosas que acontecen al interior de la convención. Eh, lo- las, las noticias que uno escucha eh, a través de medios periodísticos está muy alejada de la realidad interna y la dinámica que tuvo la convención hasta el presente. Eh, Episodios que pueden tener algún interés noticioso no son lo mismo que mueve a los convencionales. Yo creo que hemos tenido un trabajo muy intenso, muy serio, de gran vocación y de entrega de la inmensa mayoría de los convencionales. Han sido muy pocos los que se arrestaron desde un principio eh, al trabajo que implicaba cumplir con este mandato popular, en definitiva, de elaborar una nueva constitución. Ujú. Pero ellos han tenido más audiencia y han provocado más interés que el trabajo mismo de los convencionales. Sí, Roberto, usted publicó un tuit donde incluso no hablaba de opiniones racionales, sino que hablaba de sentimientos. No sé si voy a ser preciso, pero recuerdo haber leído que usted estaba indignado, o estaba enojado, o estaba enfurecido con lo que llamaba la tergiversación del trabajo de la convención. ¿Por qué esto le ha afectado de esa manera como usted lo escribió en ese tuit? Mira, porque no, el trabajo ha sido de enorme aplicación, de enorme entrega por parte porque partimos de una hoja en blanco, como se llamó, y eso es completamente efectivo. Entonces, se organizó el trabajo después de haberse aprobado el reglamento de la convención, como los mandataba la constitución que dio origen a esta convención constitucional. Primero el reglamento, después la discusión sobre la nueva constitución. Y eso nos absorbió como 3 meses. Pero no solo se hizo este reglamento de la convención, sino que también un reglamento de ética, un reglamento sobre participación ciudadana y un reglamento sobre consulta y participación indígena. 4 reglamentos. Y en el intermedio también se generó una comisión sobre derechos humanos, sobre derechos a la verdad histórica. Hubo un trabajo, todos trabajamos de una manera muy leal y comprometida. Eh,
no siendo esto una asamblea de especialistas, fue generada esta constitución con una participación social y popular extraordinaria. Y no me refiero exclusivamente a las iniciativas populares de norma constitucional, sino que al trabajo continuo que tuvimos. Si de algo estuvimos rodeados fue de las organizaciones sociales interesadas en promover sus, sus intereses, sus demandas, sus propuestas, y eso fue analizado con mucho rigor por, por las 7 comisiones temáticas que se crearon. Ujú. Roberto, y si las cosas son tal como usted las describe, ¿por qué cree que ha habido tanta hostilidad hacia la convención de un sector de los medios de comunicación? ¿Qué es Bueno, lo que usted ha denunciado, no? Sí. quizás no sean proclives o no sean proclives a la nueva constitución, al proceso Mm. constituyente, digamos. Eh, Quizás porque estuvieron desde un principio en el rechazo y les interesaba eh, fortalecer esa opción. No lo sé, no lo sé, eh, pero lo que se decía, por ejemplo, se le dio una importancia, para darte algún ejemplo, Sí. al tema de Rojas Vade, que fue un tema que fue efectivamente un episodio que tuvo su impacto inicial en constituyentes, digamos, no en la convención propiamente tal, eh, en, pero que fue resuelto de inmediato. Apenas se supo que no se había dado antecedentes verídicos respecto de una enfermedad que le aquejaba, tanto él como toda la gente que estaba cerca de él decidieron, usted no puede continuar. Eh, y, y, se, y para nosotros fue un gesto suficiente, porque, pero no hubo ninguna contradicción mayor al respecto. Hubo una sorpresa y ratificada por la situación, por el propio ex convencional, porque renunció después. Inmediatamente la reacción fue unánime. No puede continuar en ese, y después dicen cosas que alguien se estaba bañando, pero son, son mire, cosas que no tienen, Iba a decir tontera. sí, Sí. no tienen ningún sentido, no tiene ningún sentido, como si fuese eso algo que perturbó el trabajo, Mm. que distrajo la atención de la convención. Eso nunca aconteció, ni con don Rodrigo Bade, ni con ningún otro episodio. Fíjese que ni siquiera cuando una convencional, a título de nada, dice groserías e improperios respecto de la convención y los convencionales, con palabras mayores, digamos, con groserías eh, indudables, digamos. Ujú. Eh, Tampoco fue para nosotros algo, no fue motivo de distracción de tiempo. Eventualmente puede haber sido pasada a la comisión de ética y ahí se radica y listo. Cualquier problema de conducta estimada indebida iban a la comisión de ética y ella resolvía soberanamente. Sí, no puedo evitar decir que como periodista, que la mesa de la convención, la que estaba en ese momento en ejercicio, se demoró entre 24 y 48 horas en entregar todos los antecedentes a la justicia por iniciativa propia. Además, Además, en el caso Rojas Vade estoy hablando, ¿no? Y que
hubiera sido deseable haber visto en todos los casos de corrupción que hemos tenido en el Parlamento en estos años y muy en particular en el Senado a propósito de temas como la ley de pesca, que hubiera habido esa voluntad por iniciativa propia de colaboración de las testeras de aquellas corporaciones con el esclarecimiento de los hechos. Digo, para hacer Tienes paralelos que toda la sean razón. justos de comparar, ¿no? Sí, Exactamente. mm, No, pero que fue, y en vez de valorar ese hecho que estaban justamente mencionando, se, se da vuelta sobre Rojas Vade, y como si fuese un factor determinante. Eso es completamente falso. sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Roberto Celedón. Roberto, nos va a tocar decidir entre dos opciones, ¿no? Y hemos dicho acá que es obviamente legítimo votar por una o por la otra, pero va a haber una disputa respecto a cómo calificar cada una de las opciones. Y respecto a la constitución actualmente vigente, así como hay un hecho obvio que es una constitución originada en dictadura y votada en 1980 bajo un procedimiento fraudulento y así sucesivamente, bueno, y que no tuvo participación ciudadana. Hay quienes dicen que esta constitución ya no es la del 80, porque ha sufrido muchos cambios, porque tuvo un plebiscito con más de 50 reformas el año 89, porque luego tuvo una serie de reformas en el gobierno del presidente Lago. En resumen, ¿no? Que la constitución eventual de 2022 no compite contra la constitución del 80, sino contra otra, ¿no? Que tiene, a la que le han puesto distintos nombres, Constitución de Lagos, Constitución de la Transición, en fin. ¿Qué decir sobre esa idea? Mira, que nunca se reformó lo sustancial. De, hubo, bueno, a raíz del no, hubo una modificación efectivamente en agosto del 89, eh, y después se habla de las reformas del lago. Eh, Nunca se afectó la estructura fundamental. El, Aquí, efectivamente, el 89, gracias al triunfo del no, se eliminó el artículo octavo, que excluía a todos los sectores de izquierda del sistema político ideado por esa constitución. Pero Mm. siguió con toda la ideología del enemigo interno. Se mantuvo hasta Lago, hasta el 2005, la institución de los senadores designados, por ejemplo. Y exactamente a raíz de los senadores designados, en que ya las autoridades que lo iban a nombrar no eran las mismas que en tiempo de dictadura, la derecha se abrió a la posibilidad de terminar con esa institución. Pero la reforma del presidente Lago, que es de agosto del 2005, son básicamente sobre el tema de los senadores designados y sobre el tema del Tribunal Constitucional. Otras modificaciones son completamente marginales. Nunca afectaron la esencia del modelo neoliberal que nos instalaron a la fuerza. El Estado subsidiario no es tocado en ningún aspecto por la reforma del 2005, que es la ley 20.050. No tocaron absolutamente nada de los derechos sociales y económicos. El artículo referido a los derechos a la protección a la salud, a la educación, a la libertad de enseñanza, a la libertad de trabajo, a la seguridad social, al derecho a la sindicalización, no fueron tocados nunca por esta reforma de, que, del agua. Y todo esto es una deformación. En la ley 20.050 se hace se dicta una norma transitoria que se faculta al presidente de la República para dictar un texto refundido, coordinado, sistematizado de la Constitución, dada la cantidad de reformas que habían habido. Y eso es lo que permite que se dicte un decreto supremo por parte del presidente Lagos, en que aparece él firmándolo con sus ministros de Estado. Pero eso no es una nueva constitución.
Ujú. Y bueno sería, bueno sería eh, el, el escuchar a personas cuyo testimonio es tan importante en esta materia. A Nicolás Izaguirre, a Ujú. Michelle Bachelet, que fue ministra de la, y Nicolás también fue ministro. Hay declaraciones públicas, además, en un programa de gobierno de Michelle. Se requiere una nueva constitución. Felizmente, aunque se hizo poco en el segundo periodo de la presidencia, pero se instaló la idea. Ujú. Se Roberto, en hizo menos resumen, de lo que era necesario para avanzar en la nueva sí. constitución. En resumen, para usted inequívocamente la constitución que nos rige a las 8:24 del 1 de julio del 2022 es la constitución de 1980. Es de 1980. Si la derecha con los 2 tercios eh, tenía, tenía el manubrio de la cosa, era capaz de, y siempre permitió una perversa cohabitación en que se fueron exactamente, lamentablemente, muchos actores democráticos se fueron instalando en el sistema, validando un sistema en que al pueblo se le expropió la soberanía. Si en eso consistió el sistema político ideado, el sistema electoral con el binominalismo, que instaló a actores políticos completamente ajenos a la voluntad popular. El grado de chilenos que dejaron de votar fue gigantesco. Ujú. Entonces, Roberto, sí. sí, Estamos conversando con Roberto Celedón, para quienes se incorporaron un poquito después a esta transmisión, abogado de derechos humanos de una muy destacada trayectoria en ese ámbito, y también integrante de la Convención Constitucional por la región del Maule. Esta pregunta se la estamos haciendo a todo el mundo al que entrevistamos, independientemente de sus puntos de vista. En el caso suyo, como votante del apruebo y como convencional del apruebo, quería pedirle, de la manera más sintética que le resulte posible, que le diga a quienes nos están viendo y escuchando 3 razones por las cuales votar por el apruebo, el 4 de septiembre. mira, primero, hay muchas razones, digamos, ¿eh? Ujú, Pero eh, mira, me lo decía un constitucionalista español en un diálogo que tuve hace poco. Al final de cuentas, la persona, eh, todo ciudadano, tiene que, tiene que tener, va a tener el texto de la Constitución del 2022 y el texto de la Constitución del 80, que ya se conoce. Y tiene que informadamente analizar, comparar cuál es mejor para el pueblo de Chile y para las personas. Y en esto no hay dos, realmente, con todo respeto, no hay, no hay punto de comparación. Esta es infinitamente superior en todo. Es una constitución que es un aporte al constitucionalismo moderno extraordinario y parte con una afirmación: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eh, esto reivindica, esa es la definición clásica para poner a las personas y las necesidades y derechos básicos de las personas en el centro del Estado. Eh, Exactamente, el derecho a la educación, el derecho a a la seguridad social, el derecho de los trabajadores sindicales de negociación colectiva, el derecho a la salud, el derecho eh, a, la, a, la, a, la, vivienda, que nunca había estado en nuestra constitución como tal. Solo hubo un proyecto de ley del presidente Allende de noviembre del 71, pero no se tramitó. ujú. Eh,
Bueno, es una constitución en que dice, fíjate, que el fundamento del Estado son los derechos humanos y los derechos humanos deben orientar toda su actividad. O sea, todos los recursos del Estado deben estar orientados a cumplir con los objetivos que se señalan como de los derechos fundamentales. Reconoce una democracia inclusiva y paritaria. Esto es completamente nuevo. Democracia inclusiva y paritaria, no más discriminación. Eh, Ujú. y paritaria, hombres y mujeres en relación de equidad, de igualdad. El, el, se establecen formas de democracia directa, con iniciativa de ley popular, iniciativa de ley derogatoria, iniciativa constitucional de ley popular. Es decir, el pueblo es el soberano. Ese es el cambio Hay dos cambios que a mi juicio son muy radicales. Uno, en quién radica la soberanía, y es en el pueblo. El, Al pueblo con esta constitución se le restituye en plenitud la soberanía, y no a los llamados representantes, porque se introducen demasiadas correcciones a esta democracia representativa al incluir formas de democracia directa y de democracia inclusiva. Están los pueblos indígenas. Asume esta temática que nunca se abordó, a pesar de que había un compromiso desde 1989 en el Acuerdo de Nueva Imperial con el presidente Elwin de el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. No se pudo porque la derecha siempre se opuso. Fíjate que a propósito del presidente Lago, él creó la comisión el 2001 de comisión de verdad y nuevo trato, que fue presidida nada menos por el expresidente Patricio Elwin, y cuyo informe lo recibe el 2003 sobre el tema indígena. Sobre el tema indígena. ¿Y qué dice la ley 20.050, que se le atribuye que esta es la constitución del lago? ¿Qué dice sobre el tema indígena? Ujú. 0,0, nada. Nada sobre los derechos sociales, nada sobre el Estado subsidiario. Entonces no sigamos faltando a la verdad a la gente. Ujú. Eh, entonces, esta es una constitución, y lo voy a repetir lo que me dijo este mismo constitucionalista que me llamó mucho la atención, algo que nosotros no sabemos. Me dice, mire, los ojos de muchos pueblos, más de lo que ustedes podrían imaginar, están atentos a lo que pasa en Chile con la entrega del proyecto y con el plebiscito de salida. Ujú. Porque va a ser un ejemplo, Chile es la constitución más moderna, es la primera que trata sobre temas de la crisis climática a nivel mundial, Ujú. sobre los derechos de la naturaleza. Es una constitución perfectible, pero extraordinariamente buena. Ujú. Robert, Incluso las reformas que se le pueden, existe un sistema flexible y no rígido e imposible, eh, casi imposible, sin acuerdo con los que controlaban el poder y los que hicieron esa constitución, de reformar. Hoy día ujú. tiene un sistema de gran flexibilidad para reforma. Sí, pues. Bueno, los argumentos han sido expuestos con elocuencia por nuestro entrevistado esta mañana, Roberto Celedón. Le queremos agradecer. Nos quedaron preguntas, pero también nos queda tiempo para seguir conversando, así es que lo seguiremos haciendo. Por de pronto le agradecemos por esta conversación y le deseamos que tenga un buen fin de semana. Y muchísimas gracias y te deseo lo mejor y rindo homenaje a los periodistas de análisis que aún siguen trabajando, y recordarte que un periodista de análisis fue asesinado
en tiempos de dictadura, como fue José Carrasco. José Carrasco Tapia, editor internacional de la revista Análisis y uno de los mártires de nuestra profesión. Por eso su nombre hay que repetírselo a todos los estudiantes de periodismo cuando van entrando. Sí, Si tú me permites decir una última cosa a sí. propósito de esta situación, Adelante, Roberto. voy a decir algo que es fuerte, ¿sí? Y me excuso, hiero la sensibilidad. Ya. La Constitución del 80 está manchada de sangre de nuestro país. Y entre ellos, de quien se levantó como el principal opositor a la Constitución del 80. Y que se dirigió a Chile respaldado por todas las fuerzas democráticas en el Teatro Caupolicán. El expresidente Eduardo Frei Montalva. Así que aquellos que se dicen o se dijeron demócratas cristianos o freístas y que se declaran hoy día neutrales y qué sé yo, agravian la memoria de un gran presidente de Chile. Roberto Celedón, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a usted. 8:35. Hacemos un breve alto y continuamos en Radio Análisis.